ubicados en Argentina, Brasil, México y España, conferencista en diferentes países de nuestro continente, director de Logored, profesor del diplomado en logoterapia de la Fundación Colectivo Aquí y Ahora en Bogotá, Colombia, y coordinador del posgrado de logoterapia y análisis existencial de la Universidad Católica de Argentina. Pues bueno, sin más preámbulos, le damos un fuerte aplauso y la bienvenida al doctor. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a hablar un poquito sobre la temática que trataba David, que tiene que ver con el sentido de la vida en la tercera edad y la relación que existe entre tercera edad y familia, ¿no? En qué medida esa relación puede ser benéfica para todos. A veces nos planteamos la idea de qué puede hacer la familia por el anciano. Y yo quiero dar vuelta a la historia y reconocer todo lo que puede el anciano hacer por la familia, ¿verdad? Porque me parece que ahí vamos a empezar a entender todo el asunto. El anciano es una persona plena que tiene un montón de cosas para dar, un montón de valores por compartir, un montón de acciones que son benéficas para la vida de familia y a veces se pierde de vista. Así que de alguna manera vamos a tratar de acentuar eso también. Vamos a ver si podemos empezar así. No. Si pones en la presentación, ahí vamos a estar. Familia del anciano, sentido de la vida y en la vejez. No. Ahí está. Ahí, quedamos ahí. Bueno, aquí tenemos el rostro de la vejez. Vamos a empezar por allí, ¿no? Y si nos tomamos un segundo, yo les pediría que simplemente al ver asocien este rostro con algo. ¿Qué les dice este rostro, verdad? Un rostro de una mujer mayor. Todo lo que uno puede ver allí. Si uno, por ejemplo, intenta acercarlo, si pudiera, cuando se acerca, vengo acá, ahí está, más cerquita todavía, para verlo mejor. Seguramente veríamos arrugas, alguno podrá decir tristeza, soledad, la huella del paso del tiempo, sufrimiento, pero también alguno podrá ver sabiduría, experiencia, aprendizaje, tiempo vivido. Casi les diría, tomando una expresión que es de Franklin, el monumento de su propia historia, ¿verdad? Las cosas que podemos ver cuando vemos el rostro de un anciano. Ahora, si damos vuelta a la historia y yo le dijera que esta anciana los está mirando a ustedes, ¿qué creen que vería en ustedes? En algunos vería indiferencia, en algunos vería distancia, en algunos vería repudio, en otros no, en otros vería ternura, cercanía. A veces no nos detenemos a ver qué ve el otro en mí, qué puede ver el anciano en nosotros, ¿verdad? Por eso la pregunta inicial es esta: ¿de quién hablamos cuando hablamos de los viejos? ¿De quién hablamos cuando hablamos de ellos? Si yo viniera aquí a hablarles sobre el alcoholismo, yo no soy alcohólico, hablaría de ellos, los alcohólicos. O si viniera a hablarles de los sujetos con síndrome de Down, yo no tengo síndrome de Down, hablaría de ellos. Y así de muchas temáticas. Pero cuando hablamos de la vejez, ¿podemos hablar de ellos? Porque todos nosotros estamos más cerca o más lejos, pero inevitablemente llegaremos si tenemos suerte. Porque en la vida solo hay dos caminos: morirse joven o llegar a viejo. Y llegar a viejo es mucho más interesante que morirse joven, ¿verdad?
De modo tal que cuando hablamos de ellos, tenemos que acostumbrarnos a pensar que estamos hablando de nosotros mismos también. Nosotros somos portadores ya del viejo que llegaremos a ser. Ya está en nosotros. Yo no sé si ustedes recuerdan una actriz que en la década del 60 en el cine fue muy conocida, que era la musa inspiradora de las películas de Bergman, se llamaba Liv Ullmann. Era arquetipo de la belleza en el cine, rubia, nórdica, bellísima. Hace poco tiempo, una persona la cruza a Liv Ullmann en una sala de un aeropuerto. Ella ya es una señora muy mayor. Y este sujeto la reconoce y le dice: perdón, ¿usted no era Liv Ullmann? A lo cual ella responde: sigo siendo Liv Ullmann. Un periodista toma la anécdota y le pregunta: ¿cómo puede ser que una persona que fue arquetipo de belleza nunca se haya hecho una cirugía estética, se haya estirado la piel, se haya hecho algo como para mantener esa belleza vigente? Y ella contesta algo que para mí es maravilloso. Dijo: toda la vida tuve la curiosidad por saber cuál era el rostro que Dios había pensado para mi vejez. Y si yo me hubiera hecho alguna cirugía estética, nunca hubiera podido conocerlo. Magnífico, porque somos ya portadores de ese rostro. Claro, si empezamos a ver la vejez desde este punto de vista, hay un montón de cosas que la vamos a cambiar, un montón de consideraciones que vamos a modificar. Ya no son ellos, los viejos, los improductivos, los arrugados, los enfermos, los que perdieron todo, sino seremos nosotros mismos también en tránsito de... La historia cambia. Porque en definitiva, la vida humana, dice allí, dice referencia inevitable al tiempo, sea el proceso de envejecer o sea el proceso de madurar. Envejecer es lo que se llama la usura propia por el paso del tiempo, cómo se desgasta mi organismo por pasar por el tiempo. Yo antes veía perfectamente bien y ahora para ver tengo que usar anteojos. ¿Por qué? Porque mis ojos y los músculos de los ojos se han ido cansando y agotando de tanto usarlos en un momento que se desgastan, como todo. Ese es el proceso de envejecimiento. Ahora, madurar es otra cosa. Madurar significa, si nos ayuda ahí, perdón, madurar significa la toma de posición ante la vida misma. Madurar no tiene que ver con el paso del tiempo en tanto cuanto me desgasta ese paso del tiempo. Tiene que ver con el paso del tiempo en cuanto aprendo de lo que voy viviendo. Eso es madurar. Por eso tenemos gente que es muy madura siendo joven y gente que es muy anciana y es muy inmadura. No son lo mismo. Pero en ambos casos requiere el paso del tiempo, la experiencia en el segundo caso. Podríamos decir además que envejecer es inevitable, pero madurar es opcional. Ninguno de nosotros puede eludir o elegir no envejecer. Lo que sí podemos es elegir no madurar. De hecho, hay gente que parece que lo ha elegido, o no madura nunca. Pero el proceso de plenitud de la persona humana significa vivir su proceso de envejecimiento con salud y vivir su proceso madurativo con plenitud. Eso es lo que se espera de la persona humana. Que aproveche el paso a través del tiempo, en un sentido y en el otro. Vamos a ver cómo se puede ir haciendo esto. Sobre todas las edades hay mitos, cuestiones que se afirman como si fueran ciertas, que en realidad son equivocadas. Y de todas las edades hay mitos. Por ejemplo, si nosotros tomamos las primeras edades, hay muchos mitos. Una señora me decía los otros días, una abuela me hablaba de su nieta de 5 años, que le ha contestado muy mal
Le ha contestado con un tono, me decía ella, me contestó como si tuviera 12 años y tiene 5. Y agrega, es que los chicos ahora vienen tan inteligentes. Eso no es inteligencia, eso es mala educación. Ahora, si lo vamos a llamar, es un mito, que ahora los chicos vienen más inteligentes que antes. No, vienen inteligentes igual que antes. Tienen otro tipo de estímulo, de estimulación. Ahora, si nosotros vamos a empezar a confundir esto con aquello, esa niña está mal educada porque no puede contestar hacia la abuela. Es sencillo. Hay mitos de qué inteligentes que son. O hay mitos en torno de los adolescentes y de los jóvenes. Un mito usual de los adolescentes cuando una mamá dice, mi hijo que tiene 14 años no se quiere bañar. Se pasa días sin es adolescente. No, es sucio. Porque nadie dice que es una nota característica de la adolescencia no bañarse. Contesten a los padres. Mal educado es un adolescente. Rebeldía es otra cosa. Un poquito de los jóvenes, un poquito más allá de la adolescencia. No es propio de la edad de marcharse todo. Es una acción. Pero transformamos en así. Y de todas las edades hay niños de pero. De la última, de la tercera edad, que a nosotros nos importa, es de la edad de la que existen más mitos. Inimaginable la cantidad de mitos. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque es una edad sobre la cual la mayoría de la gente ignora un montón de cosas. Y cuando la gente ignora, explica a través de mitos. Cuando el hombre no entendía nada y veía un rayo de luz que caía del cielo, ¿cómo lo interpretaba? Hay Dios que se ha enojado conmigo porque hice tal cosa. Dios está enojado. Cuando el hombre conoció el tema de la meteorología, se dio cuenta la verdad. Pero cuando ignoraba, cubría la ignorancia con mitos. Si aquí ahora hay una muchacha, un carrito de bebé, y vamos a mirar al bebé y nos vamos a acercar. Qué lindo es el olorcito que tienen los bebés. Es lindo. Y más de uno le dirá, lo puedo aupar. Y alguno le dirá, ¿le puedo dar yo el biberón? Y alguno tal vez se ofrezca a decir, ¿le puedo cambiar los pañales? Porque es tan lindo todo eso. Ahora, si fuera esa muchacha una anciana en una silla de ruedas, ¿haríamos lo mismo? No. Miramos para otro lado. ¿Es lindo el olorcito a hijo? No. Le diríamos de comer. No. ¿Se ofrecería a cambiar de pañales? No. ¿Por qué? Porque nos alejamos de conocemos propio poco de la vida, de conocer poco de la vida, creamos mitos que dicen nada acerca de la verdad, la vida de la gente mayor. Por eso decimos que la indiferencia del tema se genera una gerofobia, fobia a los viejos. Tenemos que acercarnos. Y ahí se siguen una cantidad increíble de mitos. Por ejemplo, mitos respecto de la productividad. Un anciano puede ser productivo en el trabajo. Dice, lo sacamos de cargo, lo sacamos. Vemos que el joven es mejor que el viejo para eso. Un viejo puede ser, no, los viejos no hacen nada. Sin embargo, en el mundo hay una
¿Y saben qué? Tiene razón. Que no es fácil convivir con Dios. Ahora yo les pregunto, ¿es fácil convivir con adolescentes? No. Y para hacerlo corto, ¿es fácil convivir con ustedes? No, tampoco. En realidad lo que no es fácil es convivir. Eso no es fácil. Con cualquiera no es fácil convivir. Pero el mito dice que lo que es difícil es convivir con viejos. Como si convivir con nosotros fuera sencillo. Mito. ¿Por qué es difícil convivir? Mito. Ahora vamos por la calle, muy posiblemente encontramos en algún lugar, posiblemente la parada de un bus o por el estilo, jovencitos que están de la mano, algunos se están dando un beso, y nosotros pasamos a hablar de ellos sin entendernos, porque forma ya parte del paisaje de la ciudad. Los jóvenes dándose besos, es así. Y si pasamos por la esquina y hay dos ancianos que se están dando besos, no, no tienen vergüenza. Es escandalosa esa imagen. No. ¿Y por qué? Porque son viejos. ¿Cómo se les pone eso? Los chicos son chicos, los viejos, y no son hombres y mujeres, porque tengan 70 años. Claro que se lo ven. Yo a veces digo a mis alumnos de la universidad, que son todos jóvenes de 24 años, 23, y les digo, "Vale, ustedes podrían cerrar los ojos e imaginarse a sus padres teniendo relaciones sexuales". No, mira la cara que ponen. No, creo que los hijos prefieren ser adoptados. Nunca tuve sexo mis padres, prefiero ser adoptivo. Entonces yo digo que podrían cerrar los ojos e imaginarse a sus abuelos teniendo relaciones sexuales. No, peor todavía, no. De ninguna manera, no. Y yo le digo, bueno, entonces antes de entrar al cuarto de los abuelos, acostúmbrense a correr la puerta. Porque es prometido que se van a llevar una sorpresa desagradable, posiblemente. Golpeen antes de entrar. Porque saben que yo puedo perder lo que gané alguna vez. Yo puedo perder el reloj, puedo perder el saco, puedo perder el auto. Nunca lo tuve, lo gané, lo puedo perder. Pero no puedo perder lo que es de naturaleza. No puedo perder la respiración porque tengo 70 años. No puedo perder la digestión porque tengo 65. ¿Por qué voy a perder mi condición de hombre y condición de mujer? Y por una parte de mi identidad, soy hombre, soy mujer. Bueno, obvio, pueden decir ustedes, pero ¿cómo puede ser que don Juan siga sintiéndose hombre y atraído por doña María? Doña María le faltan los dientes, está gorda, canosa, arrugada. ¿Y qué tiene que ver? Puedo poner algo que dijo algo muy bonito. La mujer que envejece a mi lado nunca será sexy. No existe la ropa sexy. Solo es sexy usada por la mujer que yo amo. Y mi apariencia es mi ropa. Mi mujer es la más linda de todas. Porque la belleza está en el ojo del que ama, no en lo mirado. Entonces cuando don Juan se pone su corbata y se prepara y se afeita para su doña María, ese es un acto de amor y de un acto sexual pleno a su mujer. Y cuando María se pone colorete y se pinta un poquito y se arregla para su don Juan y le coquetea, es una mujer plena.
sexualidad y tercera edad. Y recogimos 40 mitos populares sobre este tema nada más, 40 mitos populares, en una encuesta de 1.300 personas, de todo tipo, no se los voy a relatar ahora, quédense tranquilos, pero son 40. Pero todos ellos, resumidos en uno, nos llevó a esta conclusión. La cultura cree que la sexualidad en la tercera edad es imposible e innecesaria, y si acontece, es anormal. Es decir, los viejos no pueden y no necesitan. Y si una pareja de ancianos vive su sexualidad, son anormales, son enfermos, no es lo propio. Mito. Y así hay mitos. ¿Por qué? Porque hay ignorancia e indiferencia. Pidámosle a cualquier joven que pase ahora por la calle si no quiere entrar a escuchar esta charla. ¿Qué nos va a decir? No, es un tema, no sé ni me interesa. No sé ni me interesa. Ignorancia, indiferencia. Y cuando el hombre ignora, ¿qué hace? Mitos. El tema es que estos mitos afectan sobre la vida concreta y cotidiana de millones de personas ancianas, que como son desconocidas, no son reconocidas en sus necesidades reales y en sus posibilidades reales. De modo tal que no son solo mitos que nos deben llevar a la sonrisa. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Yo les comentaba a mis alumnos que teniendo en cuenta la proyección demográfica, ustedes saben que la población en el mundo se grafica con una pirámide, donde se supone, si está equilibrado, que en la base están los nacimientos y en la cúspide los ancianos. Eso sostiene la vida de la sociedad. La demografía, el aumento de expectativa de vida, la menor cantidad de nacimientos, un montón de aspectos ha hecho que hoy ese gráfico está convirtiéndose casi en un rectángulo, lo que significa grandes problemas sociales y económicos, porque fíjense que para que un anciano que está retirado del trabajo tenga una pensión digna, económica, por lo menos tiene que haber 7 personas que estén trabajando. Si esa proporción se cambia, porque se hace un rectángulo, la posibilidad económica de la gente mayor cada vez es mucho más limitada, empeora. Y la proyección para el 2050 es que se convierta en una pirámide invertida. Va a haber muchos viejos y pocos jóvenes, lo que hace que la vida de la gente mayor, que es la que nos interesa en este momento, en esta reflexión, sea todavía mucho más complicada. Yo se lo muestro esto a mis alumnos de 24 años y les pregunto, ¿y qué les parece? La reflexión, ¿cuál es? Pobre la gente mayor del 50, porque va a tener grandes problemas. Y no se dan cuenta que son ellos. Ellas van a ser esos ancianos con problemas, porque los siguen viendo como un problema de otros. Y la verdad, yo quiero apelar al más profundo egoísmo del que sean capaces. Vamos, aunque sea, a modificar algo para que cuando nosotros lleguemos a los 80 años las cosas sean mejor. De paso, le vamos a mejorar la vida a un montón de gente. Pero hagamos algo. A partir de esto decimos que esta gerofobia se ha traducido no solamente en la cultura, porque esto también se ha traducido en la ciencia. La ciencia, a través de una tesis que se llama biologicista, nos dice que hay edades de evolución y edades de involución. Pareciera ser que el ser humano hasta una determinada edad evoluciona y a partir de esa edad empieza a involucionar hasta llegar al momento de la muerte. Un poco sería así el recorrido. Algunos autores hace años decían que ese punto culminante eran los 25 años. De modo tal que todos los presentes que hayan superado los 25 años
ya están en un franco proceso de involución y deterioro. Después los autores lo pasaban a 35, ahora hablan de 45. De todas maneras, me parece que es aberrante pensar que la persona humana llega a un momento determinado y empieza a declinar hasta la muerte. Me parece que no responde a la naturaleza de la persona humana. Porque es cierto, yo mis ojos cuando tenía 20 veían de una manera, a los 40 de otra manera, a los 90 verán de otra. Mis pulmones a los 80 años van a proyectar sobre el organismo 1 litro menos de oxígeno respecto de un pulmón de los 20 años. Por eso a los 80 me voy a agitar o me voy a cansar más en hacer cuestiones. Mi corazón va a bombear 1 litro menos de sangre a los 80 años que a los 20, por eso voy a tener un poquito más de frío cuando soy mayor y me voy a agitar. Eso pasa, sí, pero eso no quiere decir que involucioné. Sigo siendo una persona plena, humana, con un montón de potenciales. Aunque tenga más frío, me agite un poco al subir una escalera o use anteojos para leer. Entonces yo rechazo esta tesis biologicista porque digo, me parece que explica el ciclo de vida de una planta o el ciclo de vida de un animal, pero no de la persona humana. Y desde esta tesis, los científicos nos han dicho, por ejemplo, que la vejez es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Pero lo dicen en serio, nos sonreímos, pero está dicho en serio. La vejez es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. O algunos nos han dicho que en la vejez todo se pierde y solo se pierde. Es la edad donde todo se pierde. Uno queda despojado. Y les digo, autores, para que vean que no es broma, autores que han sido de mucha proyección en las ciencias. Yo no sé si ustedes se recordarán, pero hace unos años hubo una rumana, una geriatra, la doctora Ana Aslan, que fue muy conocida y revolucionó la geriatría del mundo, partiendo de estos conceptos. O el doctor Christian Barnard, que se hizo famoso por trasplantes de corazón y luego se dedicó a este tema y tuvo la misma definición. Grandes científicos. Yo creo que no es así. Verdaderamente creo que no es así. Y entonces digo, me parece que podemos cambiar lo de gerofobia por gerocultura. Vamos a informarnos un poquito para que en vez de mitos haya verdad y entendamos la verdad de esta edad. ¿Se dan cambios físicos? Sí. Algunos ya se los dije recién, el corazón va a bombear menos, el pulmón va a bombear menos oxígeno, todos los músculos van a tener menos tonicidad, es como el elástico de una media. Al principio aprieta, pero después de dar uso, se afloja, ¿verdad? Bueno, así son los músculos, se van a aflojar. Lo que no quiere decir que no van a seguir actuando. Y uno se va a arrugar porque el organismo pierde agua y por eso se genera la arruga y van a aparecer las canas, ¿sí? Y yo a veces le digo a mis alumnos, les hago el menú de todos los cambios físicos que se van a dar en esta edad. En el cerebro, en el corazón, en los pulmones, en los intestinos, en el hígado, en los riñones, en la piel, en los huesos, en las uñas, en los dientes, en los ojos. Y claro, se quedan abrumados. Y luego les digo, piensen en una persona conocida de 65 años que ustedes admiren. Y me dicen, Mick Jagger. Bueno, a Mick Jagger le está pasando todo esto. Y es Mick Jagger. O a Paul McCartney, o a qué sé yo. Les está pasando todo esto y siguen siendo Paul McCartney. Es decir, que todo eso no los hizo involucionar. Muy posiblemente Mick Jagger no bailará con el ritmo que bailaba a los 20, pero sigue bailando. O Paul McCartney no tendrá la lozanía que tenía a los 20 años con los Beatles, pero sigue siendo un bonito Paul McCartney. En cambio se dan. Cambios psíquicos se dan, sí, se dan. Los procesos del conocimiento se hacen un poquito más lentos. Entonces, si ustedes ponen un chico de 20 años y le dan 20 cuentas sencillas de matemática,
las va a hacer muy rápido. A una persona de 65 o 70 le dan las mismas cuentas y las va a hacer más lento. Ahora, ¿saben qué? El margen de error es más probable en el joven que en el mayor. El joven lo va a hacer más rápido con más riesgo de error. El anciano lo va a hacer más lento con menos riesgo de error. Hay cambios, pero que no hacen que esta persona sea inepta para. No, hay cambios. Transformación funciona distinto. Se ha dicho que cuando uno es viejo pierde la memoria. Mi papá, doctor, se acuerda lo que le regalaron cuando tomó su primera comunión. Ahora no se acuerda lo que desayunó esta mañana. Y el médico le dice, es propio de la edad. No. Hoy sabemos que hay talleres de estimulación donde una persona mayor puede no perder memoria. Es más, puede mejorar su memoria respecto de la memoria que tenía cuando era joven. Pero que hay que darle remedios, inyecciones. No. Es un trabajo de estimulación, talleres de estimulación, actividades de estimulación. Por eso hay muchos ancianos que van a aulas de tercera edad a talleres de memoria y mejoran su rendimiento intelectual respecto de cuando eran jóvenes. Cambios se dan, hay que saber vivirlo. ¿Cambios espirituales se dan? Sí. Lógico que se dan cambios espirituales. En la primera edad, en la edad que va del nacimiento al fin de la adolescencia, ustedes vieron que los chicos son muy demandantes, ¿verdad? A veces son tiranos con la demanda, porque lo lógico de esa etapa es recibir, la necesidad predominante de esa etapa es recibir. Y espiritualmente se ponen en esa posición, reclaman y reciben. La segunda edad, que es la edad que toma la juventud y la adultez, es donde nosotros necesitamos construir nuestra vida, nuestro proyecto, familia, profesión, obra, y la necesidad que tenemos es salir al mundo y mezclarnos con los otros para construir ese proyecto. En la tercera edad, ¿saben cuál es la necesidad espiritual de la tercera edad? Dar. Es la edad más autotrascendente de las tres. El anciano necesita dar. En las dos primeras, en la primera se construyó, en la segunda se llenó y en la tercera se tiene que evacuar, se tiene que vaciar para poder elevarse después. Tiene que dar. Ese es un cambio que se ve. Y van a ver, si ustedes van a las ONG, a las parroquias, a los centros sociales, ¿quiénes están ahí prestando servicio? La gente mayor. ¿Porque no tienen otra cosa que hacer? No. Porque tienen necesidad de dar todo lo que tienen. Y ahí encuentran gente que los recibe, a veces en la familia no. Por eso se van ahí. Yo siempre uso esta analogía, si ustedes me la admiten. Yo digo, la gente mayor, la tercera edad, es como un pecho lleno de leche. ¿Qué pasa cuando una mamá tiene un pecho lleno de leche? Y el bebé no toma esa leche. El pecho se pone duro, se enferma, duele. El viejo es como un pecho lleno de leche. Tiene un montón de cosas por dar. Si no hay quien lo reciba, ¿qué le pasa a ese viejo? Se pone duro, le duele, se enferma, porque no hubo quien recibiera todo lo que él tenía. Ese es el cambio espiritual. Ustedes dirán, ¿es de involución? A mí me parece que no, son cambios. Porque se dan los cambios son así, miren, está la parte física, la roja, sí, hay cosas que se pierden. La parte amarilla, lo psicológico, hay cambios, pero no es de pérdida. Y lo espiritual, hay cambios, pero es una vía ascendente. ¿Una persona que asciende espiritualmente involuciona? No, creo yo. Digo, y esta me parece que es la verdad de esta edad. Miren, yo lo grafico de esta manera. Ahí tenemos el Apolo 11 en su lanzadera. Miren, no sé, el tamaño que debe tener ese Apolo 11, debe ser unos cuantos
metros de metros de metros, ¿verdad? Y eso que ven ahí en la foto es el módulo que volvió de la Luna. Miren toda la magnitud de lo que partió y lo que llegó con la misión cumplida. Claro, y en cada etapa tuvo que ir dejando cosas para poder continuar. Primero necesitó todo, después hay cosas que no, las fue dejando, las fue dejando, las fue dejando, las fue dejando. Solo para poder cumplir su misión tuvo que ir dejando atrás parte de sí, si no, no lo hubiera logrado. Todo ese mamotreto no hubiera llegado a la Luna y hubiera vuelto a la Tierra. Y cuando llega al mar, cumplida su misión, es un módulo lunar pequeñito, no sé si lo vieron alguna vez, es pequeñito, 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 caben escasamente los 3 tripulantes, nada más. Y la vida humana es así. Por eso lo que vamos dejando, que algunos lo ven como pérdida, no es pérdida. Porque si el Apolo se hubiera mantenido toda su estructura, lo que en un momento era necesario, en otro momento era chatarra, inservible, lastre, peso. Y así es la vida humana. De modo tal, lo que vamos dejando etapa por etapa no debe ser lamentado si es que queremos cumplir nuestra verdadera misión, que es llegar a esa plenitud, que se logra cuando nos hemos desprovisto nosotros en esa edad de todo. Y así llegamos, ¿no? Decía Juan Pablo II, la vejez es la coronación de una vida, la tarea cumplida, la misión lograda. Y él dio testimonio de eso, ¿verdad? Cuando la gente le decía, ¿por qué lo siguen mostrando a ese viejo enfermo en el balcón de la plaza? No era un viejo enfermo, era un hombre pleno que sentía que su misión no estaba cumplida todavía. Coronaba su vida. O Víctor Frankl, que nos dijo alguna vez esto, ¿no? La transitoriedad de nuestra existencia en modo alguno hace a esta carente de significado, pero sí configura nuestra responsabilidad, ya que todo depende de que nosotros comprendamos que las posibilidades son esencialmente transitorias. El hombre elige constantemente, para bien o para mal, cuál será el monumento de su existencia. Esa es la coronación. El último golpe que le damos a esa piedra que dará por resultado la escultura en la que nos hemos transformado. Hasta ese momento con el cincel en mano. Entonces decimos, ¿cuál es la verdad sobre esta edad? Alguien dijo alguna vez, quien no descubre el sentido de una edad se ve condenado a vivir lo peor de ella. ¿Cuál es el sentido de esta edad? Darse, la entrega, lo autotrascendente. Por eso es la edad del amor, es la edad del arte, es la edad de la fe, donde ya con ojo más transparente uno puede ver con más claridad y entregarse con más claridad. ¿Qué significa rescatar la persona humana del mito? Significa conocerla, respetarla, ponerla en el centro de nuestra mirada. Y en ese sentido, el trabajo de Víctor fue fantástico porque con su ontología dimensional, con su concepto de hombre, nos ha hecho descubrir un modo distinto de ver a la persona. Yo siempre digo que él nos permitió, nos devolvió a los humanistas el objeto de estudio. Antes hacíamos humanismo mirando a las plantas y a los animales, y él nos enseñó a hacer humanismo, más que hacer humanismo, a ser humanos. Si cambiamos dónde ponemos el ojo, cambiaremos lo que vamos a ver. El anciano está en un momento de su vida donde tiene, por un lado, aquello que ya no es, y tiene por delante, todavía por visualizar, aquello que le falta concretar. Y ese es un estado de tensión. Yo siempre le sugiero a la gente que en algún momento, cuando tengan ganas de reflexionar sobre su propia existencia, puedan hacer este ejercicio. Si yo miro para atrás, allí lejos, voy a ver un niño
pantalón cortito, un niño, Claudito. Claudito me está mirando. Y digo, cuando yo lo miro a Claudito, ¿qué siento? Vergüenza, siento que le fallé, porque él puso todas sus expectativas en mí, ¿eh? Siento que le fallé, siento que estoy honrando esas expectativas, siento que como estoy viviendo, estoy haciéndolo sentir satisfecho en lo que él esperaba. Y si miro para allí, para el otro lado, no tan lejos, veo un señor mayor, un anciano, Don Claudio. Don Claudio también me está mirando. Y cuando yo lo miro a Don Claudio, ¿qué siento? ¿Está conforme por el camino que llevo? ¿Está satisfecho cuando me ve, me está esperando con satisfacción por lo que he vivido y como estoy viviendo ahora? ¿Y mi expectativa cuál debería ser? Que Claudito esté conforme y yo no baje la vista ante él por vergüenza. Y que cuando me encuentre con Don Claudio tampoco tenga que bajar la vista. Este ejercicio es como un GPS, ¿no? Nos ordena por dónde andamos. Y el viejo está en ese momento clave, donde no lo hace porque quiere este ejercicio. La existencia lo pone a hacer ese ejercicio. Y mira para atrás el ya no yo. Y mira para adelante el aún no yo. Y ahí se resuelve la vivencia del viejo en ese momento. Es un estado de tensión. No tensión no es mala palabra, ¿eh? Tensión es aquello que me permite incluso avanzar, hacer ajustes, cambiar, mejorar, modificar rumbos, acreditar lo vivido, darme cuenta. Y eso genera una crisis, que tampoco es mala palabra, crisis es cambio. Crisis, etimológicamente, de ahí viene la palabra crisálida, ese momento donde se abre el capullo y sale la mariposa, ¿verdad? La crisis es un capullo que se está por abrir y nosotros decidiremos, según cómo la vivamos, qué va a salir de ese capullo. En esa crisis de este hombre, en este momento, se dan cambios cognitivos, como dijimos recién, gran temor de la gente mayor, perder la memoria, se dan cambios en lo que yo llamo la edad del nunca antes. Es cuando yo empiezo a decir, nunca antes me cansé tanto de subir la escalera. Nunca antes hablaste con tan poco tono de voz, levanta el tono que no te escucho. Nunca antes el diario vino con letra tan chiquitita. O le digo a mis amigos, che, nunca antes hablamos tanto de la próstata como estamos hablando ahora. Antes hablamos de autos y de fútbol, hablamos de la próstata. Nunca antes. Es decir, algo cambia en mi entorno que me hace sentir que algo cambió. Porque antes no era así. Técnicamente se llaman deprivaciones funcionales. Cuando me doy cuenta que no escucho tan bien, que no veo tan bien, que el cuerpo no me responde como antes. Pero el principal impacto de este momento es la crisis de los roles de la vida cotidiana. Porque ustedes saben que los roles son dadores de identidad. Cuando yo les digo el hijo del carnicero, ya sabemos de quién hablamos. No sé cómo se llama el chico. Cuando digo el hermano del doctor, no sé cómo se llama, pero sé quién es. El hijo de la maestra. Los roles nos dan identidad. Y supónganse que yo en mi casa, en mi vida, tengo roles. Supónganse que soy el empleado del banco, soy el muchacho de la esquina, soy el amigo de Juan, el papá de Pedro, el esposo de María. Roles. ¿Qué me dan identidad? Pero un día voy caminando por la calle y alguien me dice, abuelo. Digo, ¿cómo abuelo? Si yo soy el muchacho de la esquina. Pero ya no soy más el muchacho de la esquina.
Ya la gente me dice abuelo, don. Y no soy más el empleado de banco porque me retiraron. Ya no tengo el trabajo. No soy más el bancario. Y Pedro, que era mi amigo de oficina, que lo vi durante 30 años, se jubiló también y no sé dónde está y ya no lo veo más. Ya no soy más el amigo de Pedro. Y mi hijo, ya no soy más el papá de Agustín, ¿no? Porque cuando Agustín era chiquito así, yo era papi y su expectativa era que lo lleve a la plaza a jugar. Después, cuando Agustín fue así, pasé a ser papá y su expectativa era que lo viera ver jugar al fútbol. Después Agustín fue así y pasé a ser viejo y la expectativa de Agustín era que le preste el auto. Y luego Agustín es así ahora y pasé a ser padre. Padre es un título honorífico, no es ejecutivo. Él no necesita ya nada de mí. Él se hace cargo de su vida totalmente. Me ama y me respeta, pero me tiene como un busto de bronce, el padre. Y yo digo, caramba, ya Agustín tampoco me necesita porque está haciendo su vida. Y a lo mejor María ya no está. Y no sé más el esposo de María. Y ustedes me van a decir, bueno, Claudio, pero este hombre, todo de golpe le pasó, envejeció, perdió el trabajo, no vio el amigo, creció el hijo y quedó viudo, todo de golpe. No. Pero cuando se da cuenta de todo esto, es como si le hubiera pasado todo así, de golpe. Y ese es el impacto. Lo que nos impacta no es lo que pasa, sino cómo genera en mí. Y en ese momento se da cuenta que todo cambió. Imaginen que yo ustedes ahora, al hacer así, ustedes se olviden hijos de quién, esposas de quién, hermanos de quién, se olviden todo así, tac. ¿Qué sentirían? Desconcierto, angustia, desorientación. Eso siente el viejo cuando se da cuenta de todo lo que cambió en su vida. Por eso es una gran crisis de identidad. Es una gran crisis que se manifiesta primero con una reacción depresiva, normal. Hay cosas que son para volverse loco. Y si uno no se vuelve loco en ese momento, que no está de acuerdo, ¿verdad? Porque lo normal es volverse loco. En ese momento lo normal es esa reacción depresiva. Ese preguntarme quién soy y quién voy a seguir siendo ahora. Ahí hay gran importancia el papel de la familia, que acompaña, que contiene, que le permite a esta persona descubrir que sigue siendo el mismo, como Lee Bullman, que va a poder hacer otras cosas, que hay otras necesidades en él y otros recursos que se habilitan en este momento. Gran papel ahí de la familia. Todos vamos a tener que aprender a ver de otra manera, ¿verdad? Ustedes conocen estas figuras. Según donde pone el ojo, uno que ve, o una vieja o el perfil de una joven. O esta, más cerquita a ustedes. Según lo que pone el ojo, uno verá una copa, dos perfiles, o verá ahí a dos mexicanos tocando la guitarra y una muchacha asomándose por una puerta. Todo depende de dónde pone uno el ojo para definir qué es lo que ve o qué es lo que quiere ver. Ahí, si yo veo el rostro de Teresa, algunos dirán como en la primera foto, una vieja. Otros dirán, sí, veo pérdidas allí, ojos de melancolía, arrugas. Veo a esta mujer y digo, qué bonita que habrá sido cuando joven. Creo que es un comentario que se hace mucho de la gente mayor. Qué bonita habrá sido de joven. Lo que fue. ¿Por ustedes les parece que con decir de Teresa que es una vieja, abarca todo lo que es Teresa?
o con decir un montón de arrugas abarca todo lo que es Teresa. No. Por eso nosotros desde la logoterapia diríamos de Teresa algo muy distinto. Diríamos, Teresa es una mujer que descubrió el sentido de su vida y pudo vivirla como una tarea, a pesar de su vejez, de sus achaques y de su neurosis. Tendría sus conflictos Teresa. Y por vivir así, encontró lo sagrado en ella. Distinto, ¿verdad? No negamos los cambios físicos, psíquicos, genéticos, pero lo que afirmamos es que hay algo que es más allá de todo eso, que es la dimensión espiritual, que hace que Teresa sea Teresa y no un conjunto de arrugas, o no la historia de lo que perdió, y que su plenitud se siga manifestando en cada acto y en cada acción. Y así creo que debemos ver a los viejos si queremos sacarnos esa mirada jerofóbica. Yo les puedo decir a veces con colegas que me han dicho muchas veces qué triste que debe ser trabajar con gente mayor, porque la gente mayor es sufrimiento, pena, enfermedad, muerte. De hecho, cuántos tratamientos se terminan abruptamente porque el paciente se murió. Y es verdad. Pero ¿saben qué? Acompañar a alguien para que pueda morir plenamente es un trabajo triste. Descubrir en esa persona, más allá de sus arrugas, todo el potencial que tiene, es un trabajo triste. Yo les puedo asegurar, no hay paciente en la clínica psicológica, por lo menos, no hay paciente más generoso que el paciente mayor. ¿Saben por qué? Porque su natural tendencia es dar. Entonces muchas veces el paciente, que por ahora por lo menos siempre es mucho más joven que uno, es mucho más mayor que uno, y uno más joven, el paciente se esfuerza en responder al tratamiento, no por ellos, por mí. Y muchas veces me dicen, bueno, mira, lo voy a hacer por vos, porque te veo con tanto entusiasmo, me hablas con tanto cariño. No hay más generoso como paciente que el viejo. No hay más sabio. Los viejos nos van dejando en cada diálogo una enseñanza. Uno me dijo hace muchos años, y yo lo recuerdo mucho y se lo transmito a mis alumnos, me dijo, mirá, porque no podía pagar, no cobra, etc. Ese es el tema. Pero para el viejo es importante esto, ¿no? No poder pagar, no tener su dinero. Y entonces me dice, bueno, no te puedo pagar, pero te voy a dejar esto. Si vas detrás del dinero, con suerte, a lo mejor un día llegues a tener una cuenta en el banco. Si vas atrás de la persona, con seguridad un día vas a tener un lugar al lado de Dios. Fantástico. Y eso te lo enseñan los viejos, permanentemente. Ahora, ¿y cuál es el lugar de la familia en este tema? Miren, el hombre es un ser autotrascendente, lo que quiere decir que necesita para planificarse vincularse con los otros. No hay forma de planificarse la persona humana sola, necesita de los otros. Por eso, en esa persona autotrascendente se dan dos tendencias. Una tendencia que es a vivir en sociedad y que sería estar con otros, por lo cual la persona humana crea sociedades, pero también lo hacen los animales. Los perros están con los perros, los leones con los leones, los tigres con los tigres, nosotros con nosotros. La tendencia natural del animal, crear sociedades, porque la sociedad le asegura la supervivencia. Nosotros solos no nos podríamos asegurar comida, salud, conocimiento, seguridad, casa, ropa. La sociedad nos brinda eso que nos permite sobrevivir. Pero en el hombre hay otra tendencia, bueno, va a aparecer en algún momento, que es la tendencia a la asociación. No solamente el hombre tiende a crear una sociedad para sobrevivir,
sino que también tiende a crear a una asociación o comunidad para poder realizarse. Si la sociedad sería un estar con otros, la comunidad es un ser con otros. ¿Ven la diferencia? Una cosa es estar, otra es ser. La sociedad nos permite sobrevivir, la comunidad nos permite realizarnos. Por eso el hombre vive en comunidad. Y la primer comunidad, ¿cuál es? La familia. Por eso no podemos hablar de familia de animales. Los animales no tienen familia, porque el ser comunitario es propio de la persona humana. ¿Por qué? Porque la comunidad se sostiene en valores: lealtad, respeto, responsabilidad, solidaridad. La sociedad se organiza por leyes que las podemos consensuar hoy y cambiar mañana. El hombre entonces necesita de comunidades. El matrimonio, que algunos le dicen sociedad conyugal, ese es un término legal, porque en realidad el matrimonio es una comunidad. Yo no me caso para sobrevivir, me caso para realizarme como hombre en ese vínculo conyugal. Entonces el matrimonio es una comunidad, la familia es una comunidad. Esto es una comunidad porque nos reunimos no para sobrevivir, para compartir entre todos un momento y una instancia de realización personal. En esa comunidad, familia, se da una cualidad que es fantástica, que es la intergeneracionalidad. 3 generaciones que están juntas en una misma comunidad que es la familia: abuelos, padres, hijos. Y las 3 edades, como decía yo antes, tienen necesidades muy concretas. El nieto tiene necesidad de recibir, los padres tienen necesidad de salir al mundo para poder construir su vida, y el viejo tiene necesidad de dar. No es mi caso actual, pero lo fue muchas veces, donde yo hice viajes como este, venir aquí a México, con mi mujer venía aquí a México, y muchas veces quedaron mis hijos al cuidado de los abuelos. Fíjense qué curioso. Yo, que tenía necesidad de salir al mundo, lo pude hacer. Porque mi hijo, que tenía necesidad de recibir, quedó al cuidado del abuelo que tenía necesidad de dar. Fíjense cómo la familia, como comunidad, le da recursos para que las 3 generaciones cumplan con su necesidad, cuando funciona. Por eso el vínculo de abuelo-nieto es tan fuerte, el vínculo de abuelo-nieto es tan necesario. ¿Qué mejor para este nieto que necesita recibir que recibir la leche de ese pecho que es su propio abuelo? ¿Qué mejor para este abuelo que quiere dar que sea su nieto el que está dispuesto a recibir? En muchos países se han hecho historias fantásticas, experiencias muy lindas. Por ejemplo, en Japón, en un edificio de 2 plantas, planta baja funciona un geriátrico, primer piso un orfanato. Ellos son los nietos sustitutos de estos viejos y estos son los abuelos sustitutos de esos nietos. Conclusión: mejora la calidad de vida de todos. Hay un dicho inglés que dice: una manzana por día mantiene al médico alejado de casa. Y yo le digo, un abuelo integrado a la vida de familia mantiene a los psicólogos infantiles lejos de casa. Porque el abuelo es generador de salud. El vínculo abuelo-nieto es generador de salud. Por eso, cuando nos preguntamos ¿qué puede hacer la familia por el viejo?, yo siempre antepongo primero ¿qué puede hacer el viejo por la familia? Porque es una fuente de salud fundamental en la vida de familia. Es pionero, mantiene la tradición de familia. En la historia no puede haber frutos si no hay raíz. Es bueno porque el abuelo es tradición y la tradición es identidad
Y la identidad es fortaleza personal. Sé quién soy y de dónde vengo. Hay chicos que ustedes le preguntan el nombre de la abuela y no lo conocen. ¿Cómo se llama tu abuela? Yaya, dice. Yaya es un modo afectivo de decirle, pero tiene un nombre. El chico no sabe. ¿De dónde viene ese chico? ¿Qué raíz tiene ese chico? ¿Ustedes se acuerdan el nombre completo de todos sus abuelos? Algunos sí. ¿Se acuerdan el nombre completo de todos sus bisabuelos? No. Qué pena, ¿no? Digo, qué pena que sus bisnietos ni siquiera el nombre de ustedes le van a acordar. Qué pena dejar tan poca huella en la vida, ¿no? Ser tan fugaces. Salvo que empecemos a partir de ahora a fomentar el conocimiento de la tradición familiar, ¿no? Contemos historias, digamos de dónde venimos. Imprimamos alguna foto, por favor, porque lo único que sobrevivió al paso de los tiempos es el papel. El internet, todo eso es mentira, va a pasar de largo como tantas cosas. La historia familiar, y el abuelo es historia, el abuelo es rumbo, el abuelo es raíz. Ahora, ¿la familia puede ser algo por el viejo? Sí, claro, la familia puede ser algo por el viejo. ¿Qué? Todos nosotros, vamos a llegar al viejo, específicamente necesitamos 4 cositas fundamentales para tener salud. Son 4 criterios de salud. 1. Pertenecer. Todos necesitamos sentirnos que somos de alguien. Todos necesitamos sentir que alguien es nuestro. Pertenecer es una de las primeras necesidades que tenemos. Por eso cuando hablamos del amor, por ejemplo, y nosotros hablamos del amor y decimos, bueno, a ver, distinguimos el amor de la posesividad y decimos querer es un gesto egoísta, sí, y amar es un gesto altruista de esta manera. Es cierto, pero ¿saben qué? En el fondo, el amor maduro, noble, sano, tiene una cuota de posesividad. Amada mía, amor de mi vida, mi querida María. A veces hay señoras o señores que hace 20 años que están separados, divorciados, y vienen a la consulta y no hablan de Ricardo, hablan de mi ex. Sigue siendo de ella todavía, después de 20 años. Mi ex. No dice Ricardo, Juan, porque hay algo que es para siempre de posesividad. O, en términos más cursi, si ustedes quieren, ¿de quién son esos ojitos? Y la respuesta tiene que ser tuyito, tuyito, si no se habla. Si hasta los ojitos querés tener el otro. Y eso es normal y es sano y debe ser así. Pertenecer, dale. Pertenecer. Segunda necesidad, participar. Porque no es pertenecer solamente como un mueble. A mí me hace bien que la familia me haga sentir que soy de ellos, todavía, a pesar de ser viejo. Pero también necesito que la familia me permita sentir que participo en la vida de familia. Hay familias que tienen por costumbre, bueno, que el abuelo cene a las 8, solo, tranquilo, y se va a dormir. Y pero nosotros cenamos a las 9, para que el abuelo cene tranquilo. Eso es una manera de abandonarlo, dejarlo afuera, no hacerlo partícipe de una ceremonia fundamental en la vida de familia, que es la reunión para cenar. El viejo necesita sentir que pertenece y sentir que participa. Pero también la familia le hace, ahí está, la familia tiene que ayudarlo a creer en él, porque si él cree en él, va a poder crear una nueva vida. La familia tiene que ser estímulo para la persona mayor, estímulo para que siga haciendo cosas, para que incorpore nuevas realidades. ¿Cuánta gente que de repente de joven no tuvo tiempo para pintar?
Y ahora la familia lo estimula y lo alienta, y este individuo se descubre con la posibilidad de hacerlo, y se descubre siendo hasta un aceptable pintor, o sacar fotos, o hacer algo. La familia es ese ámbito donde también tienen que alentarlo a este hombre en este momento, a que crea en todo lo que puede, para que pueda crear una nueva vida. Y saben que finalmente el contacto intergeneracional. Hay una modalidad que tienen los países nórdicos en Europa, muy difundida, que se llaman gerourbes. Gerourbe es crear una urbanización toda pensada para viejos, con todo lo que es seguridad, servicio, comodidad, todo. Y el Estado, a la persona que cumple una determinada edad, supónganse 65 años, le da un departamento gratis para que vaya a vivir a esa gerourbe, en comodato. Cuando se muera, vuelve al Estado que se lo da a otro. Gratis totalmente. Y uno dice, qué fantástico, ¿verdad? Toda la seguridad, todo, la arquitectura, pisos antideslizantes, barandas en todos lados, todo dispuesto para que la gente esté cómoda y segura. Pero claro, esa gerourbe es como si yo le dijera que queda a 300 kilómetros del DF. En realidad es un gueto de viejos, porque son todos viejos entre viejos. Eso no es bueno. Pero entendamos, no solo es bueno para ellos, no es bueno para nosotros tampoco, que tenemos que convivir con nuestros viejos, porque es la manera de aprender a vivir nuestra propia vejez. Entonces, ¿qué puede hacer la familia por el viejo? Pertenencia, participación, darle confianza y ese contacto intergeneracional. En el intercambio de lo que la familia tiene que hacer por el viejo y lo que el viejo hace por la familia, créanme, creo que la familia hace muy buen negocio. Así que alentemos si podemos orientar a las familias a que se abran a recibir a los viejos, porque en realidad el viejo no genera conflicto, el viejo muchas veces soluciona conflicto con su presencia. Decía, ya para ir redondeando, decía Schopenhauer, los primeros 40 años de vida nos dan el texto, los siguientes el comentario. Si los primeros años aprendo, en los últimos entendí, que no es lo mismo, entender que aprender. Y otro interesante pensador decía, Bernard Shaw, la vejez tiene dos ventajas. Ya no te duelen las muelas y dejar de escuchar las tonterías que dicen a tu alrededor. Es decir, que tenemos tener el comentario y escuchar solo lo que tiene sentido. Una persona que sabe de lo que se trata la vida y que escucha lo que tiene sentido, ¿no es un recurso valioso para la vida de familia? ¿No es una voz interesante de amplificar más que de callar? ¿No es algo que hace bien a la vida de todos? Bueno, si empezamos a poner el ojo en estas cosas, vamos a poder comprender el bien que nos puede ofrecer la familia. Y para terminar, yo les voy a dejar esta analogía sobre qué necesita el viejo y cuáles son los potenciales que tiene el viejo. ¿Cuál es el sentido de la vida en esta edad? Y la analogía va a ser con una vela. Ustedes ven allí una vela, ¿verdad? Si yo les preguntara, ¿qué es lo que hace que cuando ustedes vean eso se den cuenta que es una vela y no otra cosa? ¿Qué es lo que le da identidad como vela? Ustedes que ven la luz. No, porque eso da luz y no es vela. Algo que sea propio de ella. La cera, no, yo puedo tener un pedacito de cera y no es vela. Calor, tampoco, eso da un montón de calor, no es vela. El pabilo, la mecha. Porque vieron que ahora que se hacen velas de todas formas, decorativas, yo les puedo plantear esto, y ustedes van a decir, es un control, y cuando se acercan y le ven que sale el pabilo, van a decir, ah, no, es una vela.
Una vela con forma de control, así vela de cualquier forma ahora. Mirá vos qué ingenioso. Pero al verle la mecha me di cuenta que era una vela, sin dudas. Lo más notable es que aquello que hace que la vela sea vela y no sea otra cosa, es lo que menos se ve de ella. Es lo que está más oculto. Lo que no es fácil de ver a simple vista, hay que acercarse mucho para verlo, si no, uno no lo ve. Qué curioso, ¿no? Y ahí es el primer paso que hacemos de analogía con la persona humana. ¿Qué es lo que hace que una persona sea persona humana y no otra cosa? Su espíritu. Curiosamente, lo que menos se ve de la persona. Hay que acercarse a esa persona para descubrir y captar su espíritu. Ustedes mi espíritu no lo ven. Si vieran mi espíritu saldrían todos corriendo de acá asustados. No ven el espíritu. Se tienen que acercar a mí para verlo. Ya tenemos una primera analogía. Cuando vean una vela, acuérdense de la persona humana. Pero claro, esta vela que tiene una misión. Esta vela tiene una misión, que es dar luz y calor. Mientras no esté encendida, no es una vela que cumpla con su misión. La persona humana también tiene que cumplir una misión. Y así como la vela que no da luz y calor es una vela no viva, una persona humana que no cumpla su misión es una persona que no vive. Porque la vida solo se entiende cumpliendo la misión que me corresponde, lo que debo hacer. De modo tal que vamos a encender la vela, vamos a darle vida, la posibilidad de que viva. Ahí. La vela está encendida ahora. Da luz y calor. Qué curioso, porque para poder cumplir con su misión, la vela tiene que ir consumiendo su sustancia. Si no consume su materia, no puede cumplir con su misión. Igual que la persona humana. Si yo no voy pasando a través del tiempo, mi misión no se va a cumplir. Y pasar a través del tiempo implica que mi materia se vaya desgastando. Pero claro, acá tenemos otra distinción. Si solo fuera desgaste, tendría que hablar de una vela que se consume. Pero como se desgasta para cumplir su misión, es una vela que se consuma, no se consume. Se realiza en la misión. Y lo propio pasa con la persona humana. Aquel que solo está preocupado por el paso del tiempo, las arrugas y las canas, aquel que solo quiere volver a tener 40 porque está por cumplir 80, es aquel que vive la angustia de verse cómo se consume. Y aquel que todos los días se levanta con la alegría de un día más que renueva la posibilidad de cumplir mi misión, es un ser que cumple los 80 con la alegría de sentir que se está consumando en la existencia. No es poca la diferencia. Ustedes vieron que hay velas, habitualmente es así, son frágiles o vulnerables y se pueden romper. Es fácil que una vela se quiebre. Nosotros vamos a quebrar ahora nuestra vela. A ver, ahí está, la quebramos. Ahí tenemos el quiebre, ¿sí? Ahí está, el quiebre. Si esa vela quebrada yo la doy vuelta, ¿se cae? No. Porque hay algo que sostiene las dos partes unidas, aún quebradas. ¿Qué cosa? El padrino. Aquello que hace vela a la vela es aquello que no se rompe, como con la persona humana. Aquello que me hace persona humana, el espíritu, es aquello, decía Víctor, que no declina, no enferma, no muere, siempre sano. Es más, ustedes habrán visto que por quebrada la vela no se apagó. Quebrada puede seguir cumpliendo su función, su misión de dar luz y calor.
La persona humana pasa lo mismo. ¿Quién dijo que una persona quebrada por la pena, quebrada por la edad, quebrada por la enfermedad, quebrada por la tragedia, no puede seguir siendo persona humana? ¿Quién puede asegurar que un hombre quebrado no puede seguir cumpliendo su misión? ¿No es así? Es más, el fabricante de velas pudo ser un fabricante de velas medio pirata. Y en vez de ponerle pabilo a toda la vela, le puso un pedacito acá arriba nada más. Una vela lindísima, ¿no? La prendió, a la media hora te quedaste sin vela. Te estafó. Ahora tenemos la posibilidad, en el quiebre, de ver que adentro hay pabilo. Y no pasa así con muchas personas, que nosotros las creíamos débiles y frágiles, y en el quiebre manifestaron una fuerza que antes no sospechábamos que tenían. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos decir, se murió don Pedro, doña María se va atrás de él, doña María no va a soportar la viudez, era tan pegada a él? Hace 10 años de viudez que tiene María. Insólito, nunca lo hubiéramos pensado. Se puso la familia al hombro, siguió adelante y asume que ahora tiene que vivir por ella y por su marido, acompañando a los nietos y siendo rectora de la casa. Esa fuerza la descubrimos en María en el quiebre. Antes nadie pensaba que María lo pudiera hacer. No sé si es así, pero posiblemente lo sea. Si ustedes se posicionan mentalmente en la cocina de sus casas, van a la mesada, primer cajón no lo abran, porque ese cajón tiene los cubiertos. En el segundo cajón de la mesada es donde uno pone las velas usualmente, los violines, los papeles, esas cosas que uno sabe dónde poner en la cocina, van al segundo cajón. Ahí están las velas. Se corta la luz. Abren el segundo cajón y encuentran velas ya gastadas, velas quebradas y velas nuevas. ¿Por qué siempre tendemos la mano a la vela nueva? Como pensando que va a dar más luz. ¿Por qué nunca prendemos la vela chiquita ya gastada? Porque pensamos que ya está gastada, no va a dar luz. Ahora, ustedes se dan cuenta que el tamaño de la llama no dice relación al tamaño de la vela, porque si no los cirios pascuales darían unas llamas terribles, dan la misma llama. No importa que sea grande, chiquita, gastada, siempre tendemos la mano a la vela nueva. Y si agarramos la quebrada, tratamos de pegarla para que quede como si erecta diera más llama. ¿Por qué hacemos eso? Pero lo hacemos. Ahora, si ustedes toman la vela quebrada, como está, y la prenden, quebrada como está, ¿saben lo que va a pasar? No sé si se va a apreciar, pero va a pasar esto, miren. A ver. ¿Vieron? ¿Lo vieron? Como sigue encendida, va a consumir su sustancia. Y al consumir su sustancia va a chorrear. Y al chorrear, cuando pase por el quiebre, lo va a soldar. Ella misma va a soldar su propio quiebre. Ok, chueca, pero digna. Chueca, pero digna. Ella misma soldó su propio quiebre. No necesitó que nosotros la pegáramos ni nada. ¿Qué es lo único que necesitó? Que nosotros pusiéramos las manitos así haciendo pantalla para asegurar que esa llama no se apague. El resto lo hizo ella. Esto es el aliento, el acompañar, el confiar, el creer. Y así es la persona humana también, no solamente la vela. Quebrada, ¿qué necesita de nosotros? ¿Tenemos nosotros que soldar su quiebre? No.
tenemos que poner las manitos así en torno de la persona, ampararla, acompañarla, procurar que su vela quede encendida, que su llama siga dando calor. Solita la persona humana va a hacer su propio trabajo y va a soldar su propio quiebre. Vieja, pero digna. Arrugada, pero digna. Con canas, pero de pie. ¿Y qué va a pasar luego? Va a seguir, porque va a pasar ese quiebre de esa crisis. Va a pasar ese quiebre y va a seguir adelante y va a seguir dando su llama y dando su calor y su luz. Y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Y siempre va a dar la misma luz, no importa el tamaño. Hasta que un día va a anunciar un chisporroteo. Y después de anunciar ese chisporroteo, se va a apagar. Consumando su propia existencia. Consumando su propia historia. Su condición y dignidad de Vega. Hasta el último momento. Y así es la persona humana. Hasta el último minuto en condiciones de consumar su condición de tal. Cumplir su misión hasta el último momento. Viejo, enfermo, con Alzheimer, como ustedes quieran, pero digno. Y terminó ahí la historia, ¿no? Porque si ustedes ahora van en esa oscuridad y tocan, van a ver que quedó un resto caliente, dispuesto para que ahí podamos poner otra vela, firme, para que pueda cumplir su misión. Y así es la persona, y así es el abuelo. Ilumina hasta el último minuto, ilumina hasta la última chispa, celebra antes de partir y se apaga con la satisfacción de haber consumado su condición de abuelo. Y deja para los nietos ese rescoldo caliente, si quieren, para apoyarse ahí y afirmarse en una nueva historia, que será la historia de las nuevas luces, de las nuevas velas de los nietos. Ese es el sentido de la vejez. Ese es el valor de la vejez para la familia. Ese es el valor de la abuelitud para la salud de la vida familiar. En este mundo que vivimos, tan urgido por velocidades, por bellezas, por la imagen, a veces lo perdemos de vista. Claro está, todo depende de dónde ponemos el ojo. Los que tienen ojos para ver a la persona humana, esto lo van a entender así. Los que no, seguirán pensando en los viejos que son estorbos, que son cargas, que no pueden producir. Me da mucha pena, más que por los viejos, por lo que lo ven así. Por toda la bondad que la vida les ofrece y que no llegan a percibir. Esto es lo que yo veo todos los días cuando trabajo con gente mayor. Esa fuerza, esa luz encendida, esa fuerza en el quiebre, esa bondad en la entrega de seguir dando luz y calor, a veces, aún en el caso de que no hay nadie que valore esa luz y ese calor, lo siguen haciendo. Y todos dejan ese rescoldo. Si ustedes buscan en su propia historia personal los que hayan tenido la suerte de compartir sus vidas con algún abuelo, o los que no, pero les ha quedado por tradición el testimonio del abuelo, tal vez todavía sigan sintiendo ese rescoldo caliente. Si no lo habían percibido antes, les invito a que lo descubran ahora y que lo aprovechen. Porque afortunadamente tampoco se enfría tan rápido, no importa el tiempo que haya pasado, sigue estando generosamente allí dispuesto. Y sugiero, si queremos sostener a la familia que está tan vapuleada en los últimos tiempos, si queremos cambiar la cultura, si queremos aportar al crecimiento de la persona humana, si queremos favorecer el crecimiento de los chicos, llevemos esta vida. Cuando yo hace muchos años, empecé a trabajar en el tema, a mucha gente le sorprendía porque yo era jovencito en esa
por qué siendo tan joven me ocupaba de los viejos. Y yo solía responder algo que se los dejo ahora la charlita a ustedes. Les decía algo que ya en su momento, hace muchos años, decía siempre Simón de Beauvoir. Simón de Beauvoir tuvo un ensayo muy bonito que se llama La vejez. Y ella decía que había escrito ese ensayo para terminar con la conspiración del silencio. Y cuando me preguntaba a mí, yo decía esto, para terminar con la conspiración del silencio, es decir, no sigamos diciendo mitos. Tratemos de sostener la verdad de esta edad. Y tengamos en cuenta que si tenemos suerte, llegaremos a ser hijos. Y que llegar a ser hijos es algo que se prepara cuando uno es joven. Hay una canción que dice, cuando llegue el otoño, recordad la primavera. Creo que también es bueno advertir a los que están en primavera que va a llegar el otoño, para que lo puedan vivir con mejor salud, ¿verdad? ¿Sí? Bien, dejamos acá. ¿Se puede abrir? ¿Me parece? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues le damos gracias